Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Tony. Japón y Corea son países bastante cercanos que comparten muchas similitudes, pero también tienen muchas diferencias. Es por eso que desde la ciudad de Nagoya, en Japón, he venido hasta la ciudad de Seúl, hoy día, en Corea del Sur, para conocer a dos youtubers coreanos que hacen videos en habla hispana, para hispanohablantes como nosotros, para que nos cuenten un poco de estas diferencias y similitudes, tanto culturales como sociales. Así que acompáñenme a conocerlos. Me he encontrado finalmente con dos youtubers coreanos que les había prometido. Son los conocidos ya, Cristian y... Hola, y Dio. borracho. Está borracho. Bueno, vamos a comer el día de hoy un plato popular de Corea, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el nombre? Se llama bibimbap, es un platillo que se pone arroz sin sal y pone un poco de aceite de sésamo y verdura, carne, huevo, ya. Es una comida muy sana, por eso les queremos mostrar, recomendar esta comida. Muy bien, vamos a probarlo y después les digo qué tal está. Oigan, ya terminamos de comer. Hemos grabado un pequeño video para el canal de Rio y Cristian. La comida estuvo muy buena, solamente que he tratado de comer poco porque estoy guardando espacio para el video que vamos a grabar para mi canal. Así que todavía tengo espacio para más comida. Oigan, finalmente hemos conseguido este lugar más tranquilo para poder grabar el resto de preguntas que quería hacerles. Oigan, muchachos, ¿qué opinan ustedes de la comida japonesa? En mi caso, antes yo solamente sabía que la comida japonesa tenía un sabor como simple, más saludable que comida coreana. Así pensaba, pero cuando yo viajé a Japón y probé, me di cuenta de que la comida japonesa también tiene el sabor de mucha variedad. Tiene comida salada y simple, solamente que no tiene una comida picante. ¿Qué opinas tú, Rio? En mi caso prefiero la comida japonesa más que la coreana, porque no me gusta la comida picante. Pero, sí. A mí me parece que la comida japonesa es más como natural, tiene el sabor más natural. ¿Hay algún tipo de comida japonesa que sea muy popular aquí en Corea? Desde mucho tiempo la comida como sushi, sashimi ha sido muy famosa y especialmente estos últimos días takoyaki. El takoyaki. Es una comida muy popular en Corea también como comida callejera. Sí, bueno, en Japón es fácil encontrarlo en muchos lugares. Y no sé si tienen ustedes alguna preferencia por algún tipo de comida japonesa particular que les guste y también por otra parte una que no les guste. En mi caso, mis comidas, en mi caso, platos favoritos de mí son tonggochi. ¿Conoces tonggochi? ¿Es japonés? ¿Tonggochi? Sí. ¿De qué está hecho? Eso no lo he escuchado. Como es un ramen que pone como una carne de cerdo sobre el caldo del ramen. Ya, creo que no lo he probado. No pero sé. suena delicioso, Puede ser que mi pronunciación no está correcta para los japoneses, para los latinos, pero en Corea se lo llama como tonggochi. ¿Y eso te gusta? Sí. Y También curry japonés, me encanta. bueno, el curry japonés, que es muy diferente al curry de la India, ¿verdad? El verdadero curry. Más suave de Japón. ¿Y alguno que no te guste, que no les guste a ustedes? A mí, bueno, escuché una especie sobre la comida muy típica, fermentada, llamada natto. Natto. Pero yo quiero probar. ¿No has probado nunca? Todavía no he probado, pero tampoco no quiero probarlo porque no me gusta la comida apestosa. Pero en mi caso, hasta hace un mes atrás, cada mañana lo comía.
me encantó. Pero, ¿no te incomoda el olor? No, me gustó. Porque el natto lo he probado una sola vez. Y el natto sí es bueno, es delicioso con el huevo crudo y con el arroz. Sí. Pero el olor es tan fuerte del frijol que solamente el olor me causa... no sé, no me gustaría probarlo de nuevo. Porque en Corea también hay una comida parecida al natto que se llama 청국장. Eso tiene... 청국장. Cheonggukjang. Sí, eso tiene el olor peor que... ¿Pero es frijol fermentado también? Sí, Sí, pero eso es para sopa. Ajá. Bien, bien, bien. Oigan, y no sé, una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué a Japón, y no sé si sea propio de los países asiáticos, pero es el sistema muy vertical que tiene Japón y la comunicación indirecta. Por ejemplo, comunicarse con tu jefe, tu empleador o tu profesor es muy difícil, no puedes comunicarte directamente como si lo haces de manera horizontal en Latinoamérica. Y también la comunicación con ellos es muy indirecta, no se dicen las cosas frontales. A mí me gustaría saber si esto es propio de Japón o hay algo similar o diferente en Corea. Solamente un empleado y jefe. Sí, por ejemplo. A ver, nosotros coreanos pensamos que los coreanos son más directos que los japoneses y los japoneses ocultan su pensamiento interior. Así pensamos los coreanos. Sin embargo, en Corea también las personas tienen mucha dificultad de comunicar directamente a la opinión opuesta a su jefe, profesor o a la gente de mayor edad. A causa de la influencia del confucianismo y la cultura militar que aún nos quedan como fantasmas. Pero entre amigos de la edad similar, los coreanos son más directos que los japoneses. Actualmente, aunque esto ha ido cambiando y va cambiando ahora con el tiempo, el rol de la mujer japonesa en este caso en la sociedad, todavía está relegado un poco por el hombre. Todavía, incluso en las relaciones, en el ambiente laboral, en la sociedad, la mujer japonesa todavía se ve relegado y esto ha estado cambiando, pero todavía se observa fuertemente. Yo quisiera saber cuál es el rol de la mujer coreana en la sociedad. ¿Es posible ver mujeres con cargos políticos, siendo jefes de empresas? ¿Cómo es el papel de la mujer coreana? En Corea aún es muy común que los hombres tienen altos cargos que las mujeres. Sin embargo, hay muchas mujeres que tienen altos cargos que los hombres, se pueden ver. Y por ejemplo, el presidente anterior de Corea del Sur era la mujer. Y aunque esa presidenta tenía que dejar el cargo por el problema político, pero por lo menos eso muestra que la sociedad coreana ofrece la oportunidad con igualdad. Así yo pienso. Eso es un progreso bastante claro, al menos en países asiáticos, ¿no? Y además, me acuerdo que mi ex supervisor era mujer y ella tenía un carácter súper feo, siempre me gritaba, molestaba. Se lo digo porque ella nunca va a ver este video, no habla español. Buena excusa. Una señorita que se ve como una señora, ¿no? Sí, esa señorita tenía 40 años, no tiene esposo. Bueno, señorita porque no se ha casado, ¿no? Sí. Porque 40 años ya no es tan señorita. Y me gustaría saber cómo es, por ejemplo, el papel que juega una coreana, una mujer coreana en una relación sentimental con una pareja. ¿Cómo es el rol de mujer en una pareja? Sí, exacto. Por ejemplo, solamente con fines de comparativos, la japonesa es como que más sumisa, más de seguir al hombre. Eso no quiere decir que sea dominada, pero es más de evitar problemas y de seguir al hombre. Te lo explico. En general, los chicos siguen la decisión de las chicas. Ajá, interesante. Por ejemplo, si la chica decide algo, el chico lo sigue. Y también los chicos siempre quieren mostrar que ellos están respetando a su novia, porque las chicas les gusta eso. Y además,
si su novia camina cargando una maleta o mochila grande y pesada, siempre los chicos tratan de llevarla en vez de ella, como si que es una etiqueta como lógica. También, cuando tú vas al baño, podrás encontrar muy fácilmente los chicos que están esperando a su novia con una maleta o bolsa de su novia, esperando a su novia como frente al baño. Es muy común en Corea. Y me gustaría saber si también, por ejemplo, los coreanos son de abrir la puerta para que la mujer pase primero. Sí, pero Sí, algo así. eso pasa, pero al empezar la relación, porque los chicos siempre quieren mostrar que soy elegante, pero después de llevar bastante tiempo ya cambia. ¿Por qué tengo que abrir la puerta tú? Ya, Sí, de verdad. Y algo que quisiera saber es qué tan efusivas son las mujeres coreanas o las parejas, ¿no? Coreano con coreana. Por ejemplo, en Japón todavía es muy difícil ver personas besándose en la calle o abrazándose. A lo mucho, algo que ya es muy común es parejas agarrándose de la mano. Y yo debo haber visto una o dos veces en el tiempo que vengo viviendo en Japón parejas besándose en la calle, pero no es muy común besarse o abrazarse en la calle. ¿Cómo es aquí? En Corea también no es común. Es muy difícil de ver a una pareja besando en la calle. Si es posible abrazando, besar es muy difícil. ¿Tú has visto? Besar, a veces veo, pero no quiero verlo porque este hombre feo está besando. Pero, por ejemplo, ayer fui a comer con Yu y con una amiga coreana y, por ejemplo, ella agarraba las manos, le agarraba la mano, o sea, veníamos los tres, pero coreana y japonesa agarradas de la mano. Entonces, me dio la impresión de que como que son más de mostrar sus sentimientos más abiertamente, ¿no? Bueno, son amigas, Pero quisiera preguntarte una cosa. Sí, en Corea es muy fácil de encontrar como unas mujeres que andan agarrando la mano entre mujeres. Sí. Es extraño para ti. Para mí como latinoamericano, como peruano, sí, porque eso es más como para una madre, un niño, o viceversa, una madre, una niña, o padre, o por último entre parejas. ¿Nunca has visto eso? No, entre mujeres muy difícilmente, o sea, no es una sensación fácil de observar para mí, o sea, no se ve mal, pero se ve un poco raro porque no es algo que vea. Ahora, en Japón yo he visto muy pocas mujeres agarrándose la mano, muy poquísimas. En Corea solamente las mujeres, los hombres no. Pero cuando se saludan, por ejemplo, ¿cómo se saludan en Corea? En Latinoamérica, o sea, se dan la mano, ¿verdad? A mano o abrazo. Y si es mujer, abrazo y quizás hasta beso. En coreano. En coreano, Solamente. hombre, mujer y hombres, Hombres solamente. no dan la mano. Solamente como en el caso más formal. Si son muy amigos, ni siquiera saludan. Si viene su amigo, ¿qué quieres comer? ¿WhatsApp? ¿Se dice WhatsApp? Eso significa como... Hola. No, como... ¿Ya vienes? Viniste. Ya viniste. Algo así. Ya. Pero cuando son parejas, sí, al menos se besan o se abrazan, o también igual. Puede ser que se abrazan, pero o saludan así, pero el beso no. Beso. Como el beso de este mano, solamente como la forma latina o occidental. Por eso cuando fuimos a Latinoamérica por primera vez, esta cultura era muy rara para nosotros y a veces quería esta cultura saludando a las chicas. Claro. Por favor. Antes me pasaba esto, cuando aún no sabía muy bien sobre la cultura latina y yo visité a la casa de una amiga y ella me presentó a su amiga a mí. Ajá. Primera vez, no la conocía. Me quería saludar. Hola, pero a ver. ¿Qué es esto? ella está... Hola, Cris, ¿cómo estás?
Ella se asustó. Ah, sí. Como pistola. Pero, ¿ustedes han estado en Argentina o en España? Yo he estado en Argentina por 2 meses. ¿España? En España todavía no, solamente en México y Honduras. Pero en Argentina, por ejemplo, se acostumbra. Yo no sé en qué otros países, ustedes déjenmelo en los comentarios, pero hasta donde yo sé, en Argentina y en España se saluda con 2 besos. Sí. ¿No te pasó eso, sí? Siempre lo hago. 2 besos, porque al menos en Perú, hasta en México, lo he visto que saludan con solamente una vez. Ah, no sabías. Siempre yo hacía 2 veces. No. No, de hecho, yo he tenido amigas españolas y les saludo una vez y luego están a la otra y yo no sabía, pues no, también me he confundido, porque yo soy bueno, en Perú acostumbramos a saludar solamente una vez, pero sé que en España y en Argentina saludamos 2 veces. Bueno, en Argentina no sé qué tan común sea. No lo sabía. Tú saludabas a todos con 2. En Ecuador, Colombia, también. Yo olvidé la siguiente pregunta. Con una chica bonita 3 veces y con otra chica una vez. Ah, y por cierto, ustedes ya lo han explicado muy bien, pero me gustaría saber cuál es el porcentaje o cómo son vistos los gays en Corea. ¿Hay gays en Corea? Hay gays y ¿Es fácil darse cuenta? también se puede encontrar mucho en una zona llamada Itaewon. Pero Itaewon. Ahí viven muchos extranjeros. Ya. Es un barrio para los como extranjeros, pero yo nunca he visto un gay. Pero hay muchos, pero yo nunca he visto. Pero en Corea la cultura todavía no está tan abierta para los maricones. Así que algunos, la mayoría de ellos están escondiendo su pensamiento, algo así. Pero ¿Ustedes tienen amigos que son gays? Que sepan que son gays. Yo tengo amigos, 1 o 2 amigos que son gays. yo nunca. Pero Nunca he tenido. ¿podrías entablar una conversación con un amigo gay? Pero unos gays me enviaron mensajes por Instagram. Borré. Hace poco me mandaron también un mensaje por Twitter. Creo que era un suscriptor español y me dijo, oye, te ves muy guapo en el video, te saludo de la comunidad LGBT, pero normal, muchas gracias. Pero yo puedo tener amigos gays siempre y cuando la cosa no sea conmigo, ¿no? Porque a mí me gustan las mujeres. Pero sí podría tener amigos gays. ¿Ustedes podrían? Sí, puede ser amigo de un gay. Yo también, pero en la condición de que él lo ame. No contigo. Sí, yo igual. Sí. Porque voy a crear una línea como perfecta. Si él puede entenderlo, entonces puedo ser amigo. Por lo menos no tengo prejuicio. Claro, Los no, gays. pero, o sea, hay personas que son gay, pero no quiere decir que están buscando a todos los hombres, ¿no? También tienen sus preferencias. Sí. En Japón también hay muchos gays y según yo tuve la oportunidad de entrevistar a un español y él me comentaba de que hay muchos japoneses que son gays, pero no lo dicen. Y, o sea, nunca te das cuenta que han sido gays toda su vida. Una de las cosas que yo leía en mis libros favoritos de Lonely Planet, antes de venir a Corea, el primer párrafo sobre la sociedad coreana decía: los coreanos viven en un ciclo de constante estrés por el trabajo, por la educación. Siempre tienen que estar compitiendo contra otros para ganar, para entrar a la universidad, para entrar a un buen trabajo. ¿Cómo es el estilo de vida en Corea? Es verdad que trabajan muchas horas por semana, pocas horas de sueño, poca diversión. ¿Cómo es el estilo de vida desde su punto de vista? A ver, parece que el estilo de la vida de Corea es muy estricto, porque desde niñez hay que estudiar demasiado para entrar a la universidad. En los años 80 y 90, cuando alguien se graduó de la universidad, podía conseguir el trabajo fácilmente y podía conseguir la casa, podía comprar la casa por el labor de más o menos como 10 años. Pero estos últimos días, o sea, en el siglo XXI, ya aunque alguien se gradúa de la universidad,
no se puede conseguir el trabajo fácilmente. O sea, la tasa de desempleo de los jóvenes es muy alta. Así que es muy difícil conseguir un trabajo estable y aunque consigue el trabajo, también es casi imposible comprar una casa sin préstamo. Sin embargo, los niños están estudiando sin, ¿cómo se dice? Devuelto, algo así. Y en el caso del trabajo, sí, el horario diario del trabajo es casi igual con los países occidentales, como estos 8 horas al día, 8 horas, pero después de 8 horas del trabajo, ellos trabajan más para que el jefe o como la gente de mayor edad, mayor rango, lo considere como buen trabajador. O sea, finalmente para no perder su trabajo, porque el trabajo es muy temporal, no está estable. Por eso trabajan como 2 o 3 horas más y así perdiendo su pasatiempo. ¿Cuál es el salario mínimo en Corea? Como el salario mínimo de cada hora actualmente cuesta como ¿Por mes? ¿ves? ¿Por mes? ¿En dólares? No me acuerdo, pero generalmente después de la graduación de la universidad, los jóvenes pueden ganar $2,000 en una empresa no tan grande como empresa pequeña. Yo tenía una pregunta más para Cristian y era sobre las mujeres coreanas. Sí. Por ejemplo, siempre las mujeres coreanas tienen el derecho de tomar la decisión. Por ejemplo, aquí está una pareja y necesita tomar la decisión para el menú de cena. Entonces, sí o sí la chica va a tomar decisión para el menú, pero no va a decir algo directamente, sino va a dar rodeos. Por ejemplo, el chico dice: oye amor, ¿qué quieres comer? Chica dice: cualquiera, lo que tú quieres. Y chico dice: entonces vamos a comer ramen, porque yo quiero ramen. Claro. Chica dice: no, hace calor. Pero entonces, ¿por qué? Chico dice: algo frío. Chica dice: hace frío, ¿qué quieres comer? Pero si te están dando a elegir. Sí, y chica otra vez va a decir: cualquiera. Así es la manera. Hasta que finalmente Sí. se come lo que ella quiere, Sí, ¿verdad? así es. Siempre lo pasa. Y diciendo, ¿por qué no sabes lo que quiero saber? Lo que quiero comer. Las mujeres son complicadas, ¿no? Y parece que las coreanas más aún. Por aquí. Solamente me queda agradecer a Rio y a Cristian, Rio, muchas gracias por su tiempo en acompañarme. Casi toda la tarde hemos estado juntos, ¿verdad? Grabando, Sí. hablando sobre comida y sobre cultura y sociedad coreana comparada con la de Japón. Así que espero verlos por Japón cuando visiten por allá. Claro, Y ojalá. van a encontrar un enlace a su canal Rio y Cristian, ¿verdad? En la descripción de este video y también en alguna de sus redes sociales. Tienen muy buen contenido sobre Corea y si están interesados de conocer comida local y más, no olviden seguirlos. Muchas gracias, muchachos. Igualmente, Gracias. muchas gracias por la visita a Corea. Si les interesa tener alguna información sobre Corea, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Y a su canal también. Nos vemos. Chao. Chao.